Historias de la Biblia. La alimentación milagrosa de 5.000 personas, más el discurso que da Jesús a continuación. Todo lo que expresa Juan en el capítulo número 6. Lo leo de la traducción Biblia Libre JRC. Después de esto se aleja Jesús al otro lado del mar de Galilea de Tiberíades. Y le siguen multitud de personas, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y estando en una elevación del terreno, sobre las piedras se sentó, y sus discípulos. En aquel momento estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó sus ojos contemplando, viendo la multitud llegada ante él, y le dice a Felipe: ¿De dónde compraremos panes para que coman estos? Esto lo dijo probándole, pues él ya sabía qué pensaba hacer. Le responde Felipe: 200 denarios en panes no son suficientes aquí para que cada uno se sirva un poco. Le dice a él otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: también hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: hacer que la gente se acomode. Había mucho pasto en el lugar, y se acomodaron las personas, cuyo número eran 5.000. Jesús entonces recibe los panes y agradece, y distribuyen a los acomodados, e igualmente con los peces, y tanto como quisieron. Y cuando se saciaron, dice a sus discípulos: reúnan los pedazos sobrantes, para que nada se pierda. Entonces reunieron y se llenaron 12 canastas de pedazos, que les sobraron a los que comieron, de los 5 panes de cebada. Entonces las personas, observando lo que hizo milagrosamente, dijeron que verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Entonces Jesús, conociendo que intentarían venir y arrebatarlo a él para hacerlo rey, se retiró nuevamente hacia lo más elevado él solo. Como estaba anocheciendo, bajaron sus discípulos junto al mar, y se metieron en el barco dirigiéndolo al otro lado del mar hacia Cafarnaum. Y ya se estaba haciendo oscuro y todavía no había venido Jesús con ellos. Hacia el mar soplaba un gran viento alterándolo. Remaron como entre 5 y 6 kilómetros y observan a Jesús andando sobre el mar, pasando cerca del barco, y temen. Él entonces les dice: yo soy, no tengan miedo. Quisieron entonces recibirle en el barco, y enseguida llega el barco a estar justo a la tierra donde se dirigían. Al día siguiente, mucha gente que se quedó al otro lado del mar vieron que un barco no estaba allí, y que no había entrado en tal Jesús con sus discípulos, sino solamente sus discípulos. Pero vienen barcos de Tiberíades, cerca del lugar donde comieron el pan dando el Señor las gracias. Y cuando nota la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, abordaron estos barcos y vinieron a Cafarnaum, preguntando por Jesús. Y le encuentran al otro lado del mar y le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Les responde a ellos Jesús diciéndoles: en verdad les digo, me buscan no porque vieron señales, sino porque quieren de los panes llenarse. Trabajen no por el alimento que es transitorio, sino por el alimento que permanece a vida eterna, el que el Hijo del Hombre a ustedes dará. A este pues el Padre ha afirmado, Dios. Por lo tanto, le dicen ante él: ¿cómo trabajar las obras de Dios? Le responde Jesús a ellos: esto es el trabajar en Dios, que le crean a aquel a quien envió. Le dicen por lo tanto a él: entonces, ¿qué señal hace usted para que veamos y creamos? ¿Qué obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a ellos de comer panes del cielo.
Le dice, por lo tanto, a ellos Jesús: de cierto les digo a ustedes, Moisés no les dio el pan del cielo, sino mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y brinda vida al mundo. Le dicen por lo tanto al Señor: siempre danos de este pan. Les dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no pasará hambre, ni la sentirá en su espíritu, y el que cree en mí no pasará sed, ni la sentirá en su espíritu nunca. Pero ya les dije, y me vieron, y no creen. Todo el que me da a mí el Padre, junto a mí viene, y el que venga junto a mí no le rechazo afuera. Porque he descendido desde el cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, para que todo aquel que me dio no se pierda fuera de él, sino que resucite en el último día. Entonces esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que está atento a su Hijo y le cree, tenga vida eterna, y yo le resucite en el último día. Entonces murmuraron los judíos sobre él, porque dijo: yo soy el pan descendido del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José, de quien nosotros conocemos a su padre y la madre? ¿Cómo dice ahora que descendió del cielo? Jesús le responde a ellos diciendo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si mi Padre, el que me envió, no le atrae, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. El que escucha de parte de mi Padre y entiende, viene junto a mí, no como alguien que ha visto a su Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan, el del cielo descendido, para quien de él coma no muera. Yo soy el pan de la vida, descendido del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá a eternidad. Y el pan que yo doy, mi carne, es para el mundo la vida. Murmuran entonces entre sí los judíos diciéndose: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Les dice entonces Jesús: de cierto les digo a ustedes, si no comen mi carne, la del Hijo del Hombre, y beben de él la sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que mastique mi carne y beba mi sangre, así tiene vida eterna, y yo le resucitaré al último día, pues mi carne verdaderamente es alimento, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió a mí el Padre vivo, y mediante y por el Padre vivo, aquel que me mastique vivirá por mí. Este es el pan descendido del cielo, no el que comieron los padres y murieron. El masticar su pan, vivirá para siempre. Esto lo dice en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces muchos de los seguidores que lo oyeron dijeron: difícil es esta enseñanza. ¿Quién puede escuchar esto? Y sabiéndolo Jesús en sí mismo, cómo murmuraban sobre esto sus seguidores, dice a ellos: ¿a ustedes esto les ofende? ¿Y si observan al Hijo del Hombre ascender donde está el Padre? El Espíritu es el que vivifica, la carne no beneficia nada. Las palabras que yo hablé a ustedes son espirituales y son a vida. Pero algunos de ustedes están alejados no creyendo. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran no creyentes y quién era el que lo entregaría. Y diciendo: por esto yo le dije a ustedes, ninguno puede venir a mí si no se lo da el Padre. Por esto muchos de los seguidores suyos volvieron hacia atrás, de los cuales no volvieron a seguirlo.
Jesús le dijo entonces a los 12, ¿y ustedes no quieren irse? Le respondió a él Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creímos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Le responde a ellos Jesús, ¿no elegí yo a ustedes los 12? Y de ustedes uno es diablo. Y esto lo decía sobre Judas Simón Iscariote, uno de los 12, dado que éste pensaba entregarle. En la descripción de este video y en el primer comentario tenés un link para ir a la parte donde está publicada esta traducción con un estudio avanzado de parte por parte, más la traducción del griego, en donde podés comparar de dónde viene cada palabra y el por qué se pone cada palabra.